No llevamos ni 2 minutos caminando. Y igual tenemos miedo. Yo no. Yo sé, vi algo negro y lo tomé al tiro. Y me tomó así. Y le estaba sacando el seguro al repelente Cristóbal. No, pero es que en verdad estamos solos acá. Ah, no, esa es agua. Ya, no, es que en cualquier momento puede aparecer un oso. En cualquier lado. Buenos días, Cristóbal. Hola. Oye, hoy nos despertamos más temprano para aprovechar el día. Ya sonó la tetera, ahora los huevitos y esperamos irnos pronto. ¿Qué hora es? Ahora son las... Sonó un cuarto para las 6 la alarma Son las y 6:48. nos levantamos a las 6. Recuerden que acá amanece a las 5:30, así que para aprovechar el día muy bien. Plan del día. Carretear, carretear, carretear. Sí, ya nos estamos yendo de este camping. Estamos en Jasper, a escasos kilómetros del pueblo de Jasper. Y vamos a empezar a recorrer la carretera Icefield Road en dirección a Banff. Y en esta carretera hay hartos puntos de atracción. Así que vamos a dedicar todo el día en andar parando de vez en cuando en los lugares que encontremos más llamativos. Pero primero tenemos que encontrar un lugar donde depositar las aguas grises de la camper. Oye, acá se pasó la vida de camper, de toda la familia anda en ella, es tremendo. Sí, está lleno. Miren. Hay cientos. Y este camping es súper grande. Acá no se alcanza a ver todo lo grande que es. Esto es solamente un sector. Oye, esta va a ser la primera vez que vamos a botar desechos y vamos a llenar con agüita. Ahí hay agua potable. Ya, vamos a llenar entonces las botellas plásticas que tenemos vacías con agua potable. Por acá está saliendo las aguas grises. Esto está dentro del camping y acá viene toda la gente a vaciar el agua residual, los residuos, y a rellenar con agua potable. Nosotros ya estamos listos, así que nos vamos. I ask myself, where should I go? Nos bajamos al lado de la carretera porque vimos... ¿Es un lago? Sí, hay un lago que se llama Horseshoe. Muy lindo. Horseshoe Lake. Así que queremos ir a caminar. Lo que sé, Cristóbal tiene un poco, no sé si dio miedo. Porque dijo, oye, vamos a estar solos, nos puede aparecer un oso. Pero andamos con el repelente antioso. Vamos al repelente. ¿Sabes cómo ocuparlo? No. Ojalá que no nos aparezca ninguno. Vamos a conocer el lago precioso que se veía desde la carretera. ¿Vamos? ¿O estás leyendo si se nos aparece un oso qué hacer? Vamos a ver. Oye, no llevamos ni 2 minutos caminando. Y igual tenemos miedo. Yo no. Yo sé, vi algo negro y lo tomé al tiro. Y me tomó así. Y le estaba sacando el seguro al repelente Cristóbal. No, pero es que en verdad estamos solos acá. Ah, no, esa es agua. Ya, no, es que en cualquier momento puede aparecer un oso. En cualquier lado. Si está alrededor de personas, aparecen osos. Y acá no hay nadie. Yo creo, eso sí, que hay que hacer ruido. ¿O no? Ayer vimos a un caballero
¿Sabes qué? que tocaba una campanita. Miren que está bonito. Y vamos a seguir caminando. Y Cristóbal me dice, escuché algo como un oh. ¿Será un oso? Cristóbal, ¿hacia dónde lo escuchaste? Eso yo. ¿Y te da miedo seguir caminando? No sé, ¿quieres seguir? Yo creo que hay que hacer ruido. Bueno. Además, esto es transitable, no es un lugar que está como prohibido pasar y que estemos caminando en un lugar que no se deba. Vamos. Con el spray antioso, el repelente al lado. ¿Y sabes cómo usarlo? ¿O le vaya a pegar? Mira, y caminamos 150 metros desde que nos bajamos del vehículo y aparece este lago. ¿Qué tal? ¿Está bonito? ¡Hermoso! Está muy lindo. Oye, esto está muy lindo. ¡Qué hermoso! Yo creo que acá en el verano se puede tirar al agua. Estamos en verano, Sí. pero está nublado. Uy, ay, vamos a llamar al oso. ¡Oh! ¿Y a ti te da miedo? No, a mí también, en verdad. Pero ahí eco. ¿Y acá termina? Acá termina esta laguna. Son recién las 8:45 de la mañana. Así que es comprensible por qué no hay tantas personas todavía. Y claro, mira, me estoy dando cuenta que este lago se da la vuelta con el lugar que estuvimos recién. Y es uno solo. Este verano, que debería salir el sol. No hay... Ah, ¿verdad? Para tirarse. ¿Ves? Y el lago sigue para allá. Y nosotros recién estuvimos por el lado de allá. I can do this with all my heart. Recién cuando llegamos acá estaba con un poco de nubes que llegaban hasta la mitad del cerro. Y ahora se despejó y realmente estoy... No sé, como que me quedé sin palabras. En un momento me quedé mirando. De verdad, no sé, te quita el aliento, te hace sentir vivo, te provoca un montón de emociones juntas. Felicidad es la principal. Y este lugar no estaba en nuestra ruta. Paramos porque nos llamó la atención algo que vimos desde la carretera y caminamos y quedé gratamente sorprendido. Ya, vamos y sigamos descubriendo a ver qué nos depara el resto del camino, que nos queda un día entero de camino para llegar a nuestro destino. Vamos. Se nos quitó el miedo, ¿no? Al oso, parece que sí, ¿o no? Ya nos estamos yendo tranquilos. No apareció ningún oso. ¿Ya puede aparecer? Llegamos y de ser solo nosotros en el estacionamiento para venir a ver el lago, Ahora hay muchos más autos. ahora hay muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10, 8 autos. Debe ser la hora que llegamos, muy temprano. Y hay baños públicos en todos los sectores, al parecer, que he visto, donde hay miradores y estacionamiento. Buenísimo. Llevamos solo 3 minutos manejando desde la laguna donde recién estábamos y llegamos a estas cascadas que se llaman Athabasca Falls. No paramos de sorprendernos, todos los lugares que son alguna atracción turística, perfecto, donde estacionamientos amplios, limpios, con baños, todo perfecto. La misión ahora es descubrir dónde está la cascada. Nosotros estamos acá, pero hay unos miradores
y podemos cruzar el puente y llegar hasta estos otros miradores al otro lado donde se ven las cataratas, un poco más arriba. Así que vamos viéndolo. Vamos. Tenemos que llegar allá, al otro lado del río, porque acá están las cataratas de Athabasca. Hay una cosa misteriosa que sucede acá con este río, porque río abajo de la cascada hay 14 especies de peces, pero río arriba de la cascada solamente hay una especie de pez. Esta agua del río viene de hielo glacial. Entonces, ¿cómo llegó esa especie de pez arriba, río arriba? Que es una especie de trucha. Y después de bajar hartas escaleras llegamos al río, a la parte baja del río. Un poquito más arriba están las cascadas, la cascada que veíamos recién. Mira, acá se ve el cañón. Cañón que se forma después de que cae la cascada. Recién lo veíamos desde arriba. Y para visitar todo esto, solamente hay que tener la entrada a los parques. Y uno va parando en la carretera y se va bajando donde quiere. Y va mirando los lugares. No lo van a creer. Al regreso, Cristóbal leyó esto y por todo lo que caminamos hacia abajo, lo que vimos, el río, todo esto antes también pasaba por acá. Por entre medio de estas rocas. Sí. Es una batalla de siglos entre la roca y el agua. O sea, acá estamos pasando donde antes había... Cae el agua. Y hemos llegado al otro lado de la cascada. Con qué fuerza cae el agua. Impresiones de este lugar. Puedes ver varias cosas al mismo tiempo. Una catarata con todas sus fuerzas y su furia al lado, y luego cómo corre en el río tranquilamente. Me gusta. Y a lo que me impresionó es que caminamos por donde hace miles de millones de años había agua. De verdad, esto quedé muy asombrada. Oye, ahora nos vamos yendo, vamos a buscar otro destino más en esta ruta. Hemos andado súper poco en carretera, yo creo que unos 20 minutos, y ya hemos visto cosas maravillosas. Nuevamente, manejamos solo 5 o 6 minutos y llegamos a otro lugar donde se puede apreciar algo. A la carretera otra vez. Nos despedimos de este mirador que se llama Goats and Glacier Lookout. Está muy lindo, al lado de la carretera. Estacionas el auto, lo dejamos acá, allá abajito, por ahí, y caminas 50 metros y llegaste menos, 40 metros y estás. Incluso, mira, tiene unas mesitas para hacer picnic. Saliendo al estacionamiento de este mirador donde estábamos, hay una señalización hacia el Mount Kerskeslin, que es el que está acá atrás. Oye, este debe ser un paraíso de escaladores, porque son súper empinados los cerros, pura roca. Y este tiene 2.956 metros de altura. Ya, nos vamos a otro sitio. Ya llegamos a Zumwapta Falls. Qué peligroso, por favor, no hagan eso. Se puede resbalar en cualquier momento y caer hacia abajo, no. Ni por una foto, que a mí me encantan las fotos.
O sea, te caes acá y fuiste. ¿Qué probabilidad hay de salir con vida si te caes acá? Ninguna. Vamos a cruzar esta cascada. Mira cómo se forma este cañón acá. Wow, qué bonito. Y del otro lado está la cascada que veíamos recién. Como choca el agua acá, ¿ah? Y mira, Jata, parece que se hace una cueva. Sí. Esto lo habrá erosionado, me imagino que la misma fuerza del agua que llega. ¿Desde ahí viene el agua? Y choca acá abajo. Y después continúa. Llegamos al otro lado de la cascada. Recién estábamos allá. Mientras veíamos los tipos sacándose fotos ahí en ese piedra. Vamos a probar el agüita que está congelada. Está buena. Y ahora viene la subida. Ay. Ya llegamos nuevamente a la van para ponernos otra vez en ruta a otro lugar en nuestro viaje con destino a Banff. Paramos acá en la carretera, ahí está nuestra van, porque vamos a comer, vamos a almorzar en este lugar, con esta vista. Pusimos la camper, dada vuelta y se ve atómica la vista hacia las montañas. Mira, voy a entrar por la camper. Está la Cata cocinando. ¿Sí? Sí, ¿Estamos listos? estamos listos. ¿Estamos listos, chicos? Así que vamos. Ya. Voy a sacarla al tiro entonces. Sácala, sí. Acá almorzamos y estamos relajadísimos tomando un cafecito. Nos tomamos el café y seguimos en la ruta a otro lugar. ¿Dónde iremos ahora? ¿Qué descubriremos? Ahí lo veremos. Y otra vez, manejamos pocos kilómetros y nos encontramos con esto. Mira, se dice más loca que cabra de cerro. Esto está súper empinado y hay varias que están ahí caminando por la orilla. Y de Jasper a Banff debe ser un poco más de 200 kilómetros. Pero nosotros salimos a las 8 de la mañana de Jasper 8:40. y ya son más de las 2 de la tarde, son las 3. Y está, claro, están cayendo algunos copitos de nieve. Pero como decía, a pesar de que Jasper y Banff están bien cerca, vale la pena tomarse mucho tiempo para venir en carretera porque vas parando por varios lugares. Hoy nos estamos yendo de este mirador tremendo y las cabras salieron del cerro, están cruzando ahora. Quieren cruzar la calle, parece. Hay que tener cuidado. Ah, no, miren el pastito. Como el pastito. Adiós. Uy, son hartas. Sí. Hay que tener bastante cuidado. Le dije, cuidado, Cristóbal, porque ahí anda una cabra. Le digo a la Cata que el camino es súper lento porque en verdad avanzamos 1 kilómetro o 2 kilómetros y vamos parando y bajándonos del vehículo. Porque lo encontramos con lugares como este. ¿Tenemos que bajar? Voy a ver si lo podemos subir por alguna parte, yo creo que sí. Tal vez por este lado o por allá. Vamos.
Ahora viene la cata. Yo ya estoy arriba. Solamente me falta subir un poquito más y estaremos abajo de esta cascada. Mira para abajo. Mira cómo está este lugar. No quiero mirar para abajo. ¿Cómo está este lugar? Ay, qué lindo. Esperando que llegue la cata y nos vamos otra vez. Hoy estamos entrando, somos los únicos entrando, pero muchos saliendo. Mira, allá hay hartos autos, así que vamos a ver si nos podemos estacionar más cerca. Ahí está, ese es el glaciar. ¿Alcanzan a ver esas hormiguitas que están allá? Al lado izquierdo. Bueno, vamos a hacer nosotros también. Paramos en este estacionamiento que queda a los pies del glaciar Athabasca. Está allá atrás. Así que para allá vamos. Ya empezamos a caminar. Todo esto fue glaciar hace mucho tiempo atrás, que ha retrocedido ahora aceleradamente por el calentamiento global. Son las 5:20 de la tarde y hemos avanzado recién 100 kilómetros. Nos queda todavía para llegar a Banff. Allá se contrata el tour para ir al glaciar en un bus, y el bus, ¿Es donde están allá? claro, el bus va sobre el glaciar. Esos son los buses que llevan a los tours. Mira, allá en el hielo hay varios buses más y la gente se baja para poder caminar por el glaciar. Nosotros haremos el intento. Veo unas personas caminando. Tal vez alcancemos a llegar. Estamos cada vez más cerca. Hay una especie de laguna, pero por el lado de acá hay gente que va caminando por la orilla. Así que intentaremos acercarnos un poco más. Eso que se ve ahí no es Un cerrito. no es un cerro cualquiera. Es hielo. El hielo está escondido detrás de las piedras y de la tierra. Abajo se puede apreciar bien y cómo se está derritiendo el hielo que está escondido debajo. Por lo mismo, aprovechen de venir, porque este caminito que hay, el agua después se lo va a llevar y no van a poder caminar, no sé hasta dónde lleguemos ahora, eso sí, Sí. porque va a estar lleno de agua. Sabes que nosotros no nos damos cuenta porque venimos por un rato, pero la velocidad con la que se derriten los glaciares es terrible. Mira cómo caen las piedras, producto del movimiento, porque esto está en constante movimiento. Se va derritiendo, se va moviendo las paredes y van cayendo las piedras. Llegamos al glaciar. Y acá ya estamos en el glaciar. Y mira la velocidad con la que viene el agua, con la que se derrite más arriba. Viene mucha agua. Se derrite muy rápido. Demasiado feliz, demasiado. Es que nunca imaginé que iba a caminar en este viaje sobre un glaciar y gratis, gratis. Pero Como ya yo- llegamos al lugar donde veníamos, que íbamos de la carretera, y ahora tenemos que volver a la ruta porque nos quedan más cosas por
conocer aún camino a Banff. No. Y hemos recién recorrido un poco más de 100 kilómetros. Bueno, y ahora vamos caminando hacia nuestra van, nuestra casa. Y continuaremos. Mira, ahí hielo está acá. Sí, el hielo está acá. Son las 6:20. No creo que no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenía en mente que viéramos. Estamos a cerca de 100 kilómetros de Banff todavía en la carretera y nos encontramos con este lago que tiene un color precioso y unas montañas allá atrás. Así que nos bajamos unos minutos. De verdad es muy lindo tener todo el camino así. Te vas por la orilla de todas estas montañas. Ahora siendo las 8 de la noche y todavía nos falta harto para llegar a nuestro próximo camping, paramos en un nuevo lugar, Peito Lake. Vamos a ir a ver el lago y nos devolvemos a la camper. Parece que esto está precioso. Parece que esto está muy lindo. Parece que está muy lindo. Veamos, veamos. Wow. ¿Qué lugar? Tremendo. Pero para variar la cámara. No, mis ojos ven otra cosa. Son las 8 de la noche y la Cata quiere hacer un trekking de 2,5 kilómetros. Ahora. Siento que nos falta como 1 hora todavía incluso para llegar al camping. Y un trekking de 2,5 son 5 kilómetros ida y vuelta. Está hermoso. Está bonito, ¿eh? Tremenda vista desde acá. Un lago azul, azul, azul. Y las montañas de fondo. De allá veníamos nosotros. De hecho, paramos en ese lago de allá hace un rato. Hasta ahora, ¿cuál es tu top 1? Oye, Regi. Ya, mejor no respondamos. No. Y vamos al auto otra vez. Al fin llegamos al Parque Banff. Son las 8:56, o sea, 9 de la noche. Las 9 de la noche. Llegamos al camping. Acá nos vamos a quedar 1 o 2 días. No lo sé, tengo que revisar. Que nos tenemos que quedar en 2 campings distintos porque no reservamos con la anticipación que correspondía, así que no vamos a tener que cambiar. Así que recuerden, reserven con mucha anticipación. Siendo las 11 de la noche en Banff, acabamos de llegar a este pueblo, al camping. Y bueno, nos despedimos de Jasper. Espero que les haya gustado el video. Sí, de hecho llegamos a las 11 de la noche porque recorrimos todo el día. O sea, yo creo que dejamos la camper de lado y aprovechamos demasiado. Así que de todas maneras, bueno, aprovechamos mucho todos los lugares más conocidos, creo. Pero aún así, por favor, coméntenos los que estén viajando, hayan viajado y nos quieran recomendar otros lugares de Jasper, porque yo creo que en verdad vamos a volver. Y nos encantaría poder conocer otros lugares espectaculares, porque yo al menos, y creo que tú también, quedamos enamorados de Jasper. Sí, quedamos sorprendidos. Mira, vinimos a Canadá precisamente por el Parque Nacional Banff, donde estamos ahora.
y que invitamos a ver el próximo video porque vamos a mostrar todos los rincones de Banff, pero quedamos gratamente sorprendidos y maravillados de Jasper. Yo tenía fuera de mi radar y pero quedé asombrado, me encantó. Así que si a ustedes les gustó también lo que vieron, les gustó este video, pónganle me gusta, y los que no están suscritos les invitamos a suscribirse y a acompañarnos en más aventuras porque La vida es la viajar. vida es viajar. Adiós.